Mis amigos de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge, Luisiana y todos los lugares del estado hasta donde llega la señal de la estación y de Facebook Live. Un saludo muy especial. Esperamos que tengan ustedes, hayan tenido un día muy lleno de aventuras y que este fin de semana, en la misma forma, el Señor los abrigue y los cobije con todas sus bendiciones. El Creador protege y fortalece a quien cumple su ley. Dice la palabra en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Enseñanza que nos brinda la palabra santa. David en estos salmos nos deja ver exactamente cómo él temía a Dios. No obstante haber sido un hombre que profanó muchos de los mandamientos santos, que en cierta forma se puede considerar uno de aquellos que fueron beneficiados por la gracia divina habiendo cometido tantas faltas en contra de su prójimo, fue el llamado para que por esa iluminación divina dejase estos escritos que nos hacen meditar tanto sobre cómo debemos comportarnos frente a la deidad santa de Dios. El llamado de Dios hacia los hombres que Él ha elegido viene de su voluntad y el regalo que Él da a quien quiere, porque no hay ninguna posibilidad que haya nada que pueda el hombre hacer para lograr que su nombre esté incluido en quienes Dios ha señalado. Es como cuando recibimos algo del ser más querido, el cual lo ha escogido y seleccionado para nosotros y no para nadie más. Y por más que los demás quieran o lo deseen, solo nosotros lo vamos a tener y conseguir. Es aquí donde solo que esta simbólica analogía nos permita ver la inmensa obra de Dios que hace en nuestras vidas y la forma como Él es quien nos comanda y hace ver la verdadera identidad en que su generosidad nos es dada. Contamos con un Dios para todo y todo nos será dado si así es su ofrenda y así es la forma como Él lo quiere dejar ver y conocer en la inmensidad de su bondad. Él solo nos pide que le reconozcamos como el único Dios y Señor, en donde solo Él es quien recibirá el homenaje de nuestros corazones y solo Él será quien obre y dicte en homenaje a su justicia, la sinceridad que hay en el corazón de cada uno de los que lo alaban e imploran su bondad. En el nombre del Señor, nada es fácil y nada es gratuito entre los hombres, lo cual difiere con la gran promesa que Dios nos ha dado y la inmensa e infinita ternura con que Dios nos ha mostrado lo que es su verdadera intención. Y todo ello para que lo recibamos gratuitamente, sin nada que nos valga, pues en Dios no hay cabida para las cosas materiales, y eso es solo lo que podemos ofrecer por cuenta nuestra. No tenemos nada más que darle, sino lo que podemos tener en razón a nuestra conducta humana, de nuestro mundo en el cual vivimos. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Y en su palabra nos dice que a Él podemos llegar y de Él podemos recibir, pues su corazón está lleno de amor por su creación, de la cual espera recibir el reconocimiento de su dádiva por parte de nosotros. Esa es una invitación que nos hace el Señor. Y por eso en Cristo nosotros tenemos a dónde acudir para poder plasmar y poder pedir esa misericordia que necesitamos. Nos preguntamos en esta noche, ¿cómo será que vamos a reconocer y comprender que el llamado divino es para nosotros
Y eso es algo de lo cual no debemos preocuparnos, porque Él nos dejará saber en detalle el momento en que su voluntad nos señale y nos regale de su don divino para gozarle eternamente ante su presencia. Y con su palabra nos ha dado la esperanza de poder recibir cada una de sus promesas, sembradas en nuestro corazón y plasmadas en nuestra alma para que sean tabla de salvación y regalo eterno del Padre eterno para nuestras vidas. Dios nos señala cada paso que debemos recorrer y nos dice que debemos llevar a la verdad en nuestro corazón, cuidando que nuestra lengua no calumnie ni hagamos mal a nuestro prójimo, porque solo honrando a los que le temen a Dios podremos comprender que Él designa y manda siempre, por lo que su palabra para cada ser humano es única y absoluta. Tengamos fe en la misericordia divina y estemos prontos a recibir al Cordero que pagó por nuestros pecados y que es hoy la única esperanza de salvación para todo el género humano. Pero más para los que Dios ha destinado a ser elegidos para su gracia y para su vida eterna. Y ha determinado que seamos salvos solo, porque esa es la voluntad de su deidad, de su señorío, de su majestad. Confiemos en que podamos estar en ese libro de la vida eterna. Confiemos que el Señor nos haya señalado y que en su caridad, en su inmenso amor, en su gracia, en su bondad, podamos ser salvos. Es lo único a lo cual podemos aspirar. Nada en este mundo puede satisfacer junto a lo que significa la salvación eterna. Confirmemos ante Jesús que creemos en su único Hijo como nuestro único Salvador. Y al hacerlo, dejémosle saber que confiamos en Él y que solamente en Él podemos esperar. Regreso en unos segundos para que dialoguemos juntos sobre cómo, recobrando lo perdido, podemos hacerlo con liberación y sanidad. Mis amigos, este tema del cual vamos a hablar ahora, con Fernando Jiménez vimos alguna historia de lo mucho que hemos podido leer y por lo tanto consideramos que ante lo que es el efecto de la conducta humana, nosotros tenemos que espantarnos y tenemos que realmente tratar de reaccionar con un poco de liberalidad frente a las situaciones que presenta el mundo y de lo cual parece que estamos tan desafectivamente atentos que nada nos importa, nada nos interesa. Únicamente estamos pensando en nosotros y en nadie más. Veámoslo. Insólito. Una palabra que resume lo que ocurrió en la calle del Muerto. Una larga, angosta calle con baches en el asfalto, como si se tratara de un trágico escenario después de un bombardeo en Beirut. Ocurrió de todo, desde accidentes de tránsito, pasando por crímenes agotados en la familia y en la vida de incautos transeúntes,
hasta incidentes de violencia intrafamiliar que estallaban de manera sorpresiva e inexplicable. Vivir en este barrio es un infierno, comentó doña Mérida, mientras se abanicaba con una revista en un atardecer caluroso y monótono, como la función de un payaso triste. No creo que podamos hacer mucho, le respondió su marido, mirando en la distancia a dos niños que jugaban a la pelota despreocupados de todo y de todos. Sí, pues no podemos quedarnos quietos mientras que este sector que me vio crecer, otrora tranquilo y amañador, año tras año se deja ganar terreno por la maldad, interrumpió la nieta. Tú y tus cosas de religión, cuestionó la abuela, arrugando el ceño y mirándola a través de los anteojos gruesos y grandes, como lentes de telescopio. No, abuelos, no es asunto de religión. Es simplemente recobrar el terreno que nos ha venido ganando Satanás, explicó la muchacha. Había logrado captar la atención de los ancianos. Tonterías de fanáticos religiosos, desestimó su abuelo con un característico movimiento de mano que igual denotaba indiferencia o desdén. Te equivocas, abuelo, dijo ella. Nos movemos en dos dimensiones, una física y la otra espiritual. La espiritual ejerce influencia en la dimensión física. Es la mayor explicación para lo que está ocurriendo en esta cuadra. Tanta violencia y muerte no son algo lógico. La joven ponía énfasis en cada una de sus palabras. Déjala que nos explique, salió al paso la abuela cuando adivinó el deseo de su marido de irse hacia la sala. Tantos años de compartir la vida juntos le permitía casi anticiparse a lo que haría él. Hablaron por largo rato. La chica les detalló qué decía la Biblia al respecto. Ella comenzó orando inicialmente en la soledad de su cuarto en procura de recuperar el territorio en manos de Satanás. En menos de 3 semanas, otros cristianos comprometidos se sumaron a la tarea, haciendo caminatas de oración y clamor, ungiendo todos los rincones y fachadas de las casas con aceite. Aunque muchos se reían al verlos, no pudieron ignorar los cambios que se produjeron en el sector. Los índices de violencia se redujeron dramáticamente y 2 antros, ventas de licor y de prostitución, que funcionaban cerca, cerraron sus puertas. Ni siquiera los propietarios podían explicar qué los impulsaba a moverse a otro lugar. Los cristianos retomaron el control de la zona. Una historia verídica, una historia que nos narra cómo podemos nosotros vernos en esta que es la lucha de dos mundos. Aun cuando muchas personas se resistan a aceptarlo, se libra una batalla entre dos mundos con características particulares, el físico y el espiritual. Y desde los dos hay una interacción. En cierta ocasión el Señor Jesús, al recibir la declaración del apóstol Pedro sobre su divinidad, le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Esta lectura de Mateo 16 nos lleva a esa prerrogativa que fue dada a los cristianos. Desde la dimensión material en la que nos movemos usted y yo, es impactar la dimensión espiritual. Si clamamos que lo hacemos desde la dimensión física, recibiremos respuesta desde la dimensión espiritual proveniente de Dios. Igual cuando se trata de impactar las huestes de maldad. Si bien es cierto que hacemos desde la dimensión física, tenemos también que darnos cuenta de que esta es una situación en la cual no podemos en ningún momento pasarnos desde de que Satanás y todos sus secuaces tienen que darse a la huida, porque les estamos golpeando a través de un mecanismo poderoso como es la oración.
Cuando los cristianos tomamos conciencia de esta realidad, se producen cambios extraordinarios en el medio que nos circunda. Podemos recobrar los territorios que nos robó Satanás con sutileza y engaño. Piénselo, su nación, su provincia, su ciudad e incluso el sector en que habitan pueden ser gobernados plenamente por Jesucristo si desde ya nos damos a la tarea de enviar en derrota todas las huestes de maldad que hoy dominan como consecuencia del pecado al género humano. Debemos tomar posesión de los territorios. Cuando Dios nos concede algo, por ejemplo, nuestra familia, a quienes somos creyentes, debemos obrar en fe y posesionarnos de todo cuanto nos fue legado, declararlo con las palabras y creerlo con el corazón. Encuentro una excelente ilustración de este punto cuando se produce la muerte de Moisés y Josué. Su más cercano colaborador es encargado de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios fue explícito cuando le transfiere la misión, pero a la vez el poder y la autoridad. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En este pasaje de Josué, primer capítulo, versos 2 y 4, Dios declara que todo el territorio que pisaren, es decir, de los cuales tomaran posesión, los entregaba en su poder. El asunto no solo era que dijeran, esta tierra nos pertenece, sino que tomaran posesión de ella, que dieran la batalla, no en sus fuerzas, sino en base a las fuerzas divinas del Señor. Piense por un instante en el territorio en que se habita. Hay violencia, drogadicción, promiscuidad sexual, muertes, brujería. Veámoslo desde el punto de vista personal. ¿Enfrenta usted obstáculos personales, ataques en su vida espiritual? ¿Qué pasa en su familia? ¿Está usted en dificultad en su relación con su cónyuge, con sus familiares, con sus hijos? ¿Reciben ellos el mensaje de salvación? ¿Alguno de sus allegados está sometido a las drogas y su comportamiento moral está en riesgo? Si es así, mi pregunta obligada antes de proseguir con este estudio es: ¿qué está haciendo usted para recobrar ese territorio que Satanás ha robado con engaño y sutileza? Es suyo, como lo es de su familia y las bendiciones prometidas por Dios para su existencia. Por ejemplo, pero por asumir una actitud pasiva frente al asedio y ataques del adversario espiritual, ha cedido usted espacios que hoy debe recobrar. La batalla será victoriosa porque no vamos a pelear nosotros solos, sino vamos a estar con Jesús como nuestro poderoso capitán. Tenga presente que Dios le dijo a Josué y también a nosotros hoy que es necesario tomar posesión del terreno. No resignarnos, sino tomar lo que nos pertenece. Dar la batalla desde el punto del mundo material, impactando la dimensión espiritual. Por eso allí toda atadura debe romperse. Ahora, creer y obrar. ¿Es esta realmente la clave para materializar las promesas? Si miramos que la guerra espiritual tiene dos cimientos muy valiosos. El primero es creer en las promesas de Dios y el segundo es actuar de acuerdo a esas promesas. Podemos encontrar que las dos están completamente ligadas. Por ese motivo, Josué y los israelitas se decidieron avanzar en esa dirección, querer y obrar. Cruzar el río Jordán era su primer obstáculo. Dios les prometió que al tomar posesión, es decir, cuando sus pies tocasen las aguas,
se produciría el milagro. Y dice la palabra: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Sin duda para muchos debió ser aterrador tener ante sus ojos la majestuosidad de este enorme río, pero creían lo que Dios les anunciaba. Por eso recibieron la victoria al atravesar lo que había sido un enorme mole de agua. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Lleguemos a nuestra familia, a las propiedades que cada uno de ellos tienen, al trabajo, al sector donde usted habita, la ciudad, la nación. Todas ellas son para Cristo. Le corresponde a usted tomar lo que es suyo. No permita que Satanás siga usurpando lo que el Señor le otorgó. No se conforme. ¿Por qué ver a sus hijos inmersos en drogas, su matrimonio en ruinas, los recursos económicos yéndose al drenaje y la sociedad en la que usted se desenvuelve sumida en un caos? Solo porque usted no hace nada, no reacciona, no obra y no defiende lo que es suyo. Si nosotros miramos cuáles son los territorios ganados mediante la guerra espiritual, llegado el momento decisivo, podemos leer que los israelitas con Josué a la cabeza libraron una batalla, pero no en la dimensión física, sino en esa dimensión espiritual a la que nos llama el Señor. Y conquistaron Jericó. Recuerde que tal como lo relata el capítulo 6 del libro de Josué, era una ciudad bien cerrada para evitar incursiones del enemigo. La urbe, ubicada en el valle del Jordán, de acuerdo a Deuteronomio, en el capítulo 34, a unos 8 kilómetros del Mar Muerto, era estratégica porque permitía el dominio de un amplio territorio. Los historiadores señalan que los muros tenían una altitud de 9 metros y el espesor de sus murallas era de 2 metros. Una auténtica mole de piedra. Sobre las murallas había viviendas y sus moradores estaban preparados para dar la batalla. Frente a esta realidad tangible, los israelitas concebían la posibilidad de entrar por la fuerza, aunque por supuesto muchos debieron verse asaltados por el temor y el desánimo. Pero Dios les enseñó una estrategia diferente, que nosotros en nuestro tiempo definimos como plan de guerra espiritual. Y leemos en Josué 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Sonaba ilógico, pero Josué y los israelitas emprendieron la batalla con las armas más inverosímiles, tratándose de un reto tan grande como era conquistar una ciudad fortificada, rodear el terreno tomando posesión de él, elevar sonidos de guerra, que no es otra cosa que la oración del pueblo en procura de un hecho que rompa toda explicación, es depender del poder de Dios y finalmente proclamar victoria en su nombre. Piense por un instante en el territorio que usted habita y vive, en su propio hogar, en las finanzas personales y tantos otros espacios que son suyos,
que le corresponden y que llegó la hora de retomar el poder, la autoridad y bajo la unción de Cristo hacer posesión de ello. Al séptimo día de estar rodeando y posesionándose del terreno, dieron la última batalla espiritual. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Por supuesto que Satanás tratará de disuadirlo, diciéndole en su mente que solo es una exposición de un fanático religioso. Incluso es probable que le siembre semillas de dudas, comprensible porque él quiere seguir en control de los territorios, de las ciudades, de los hogares, de las finanzas, de todo lo que es suyo. Pero no le crea. Simplemente crea solo en Dios. Créale solo a la palabra de Dios. Entre los años 1907 y 1952, los arqueólogos europeos y norteamericanos realizaron excavaciones en Cisjordania, donde se ubicaba Jericó. Los estudios a fondo que realizaron corroboraron que los muros en efecto cayeron, tal como lo evidencian restos de piedra y argamasa desenterrados. Se produjo una implosión, es decir, la estructura cayó de adentro hacia afuera. Precisan que los cimientos no fueron minados y el desplome se debió probablemente a un terremoto. Hay evidencias, además, de que paralelamente debió producirse un incendio en el interior de la ciudad. ¿Qué nos trae todo esto? 3 círculos divinos de protección. La Biblia es clara cuando enseña que Dios ha definido círculos de poder para proteger nuestra vida, nuestra familia y nuestras posesiones. El mismo Satanás debió reconocerlo hablando del patriarca Job, a quien él no podía atacar. El adversario lo admitió ante el amado Padre Celestial. Dice Job en su primer capítulo: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oh, sin duda estará pensando cuidadosamente en lo que hemos estudiado y en una realidad para su vida, desde el mundo material impactando el mundo espiritual, haciendo guerra espiritual. Por este motivo, hoy es el día para que cierre toda puerta que haya abierto a la maldad y comience a recuperar territorio en su ciudad, en su hogar, en su vida personal, en sus finanzas. ¿Cómo hacerlo? Primero, evalúe su vida cuidadosamente, identificando dónde hay puertas abiertas al mundo de la maldad. Segundo, sométase a Dios plenamente. Puedes leer Santiago 4:7. Y tercero, párate en la brecha, o sea, en la puerta de tu casa, y ordénale, en la autoridad que te dio Jesucristo, que se vaya de su vida, familia, posesiones y territorio. Recobra el terreno. Jamás olvidas que lo que hacemos en oración y clamor es la poderosa arma que estamos dejando de utilizar los cristianos, mientras que el diablo está feliz porque puede seguir su estratagema de engaño y de mentira. Por eso, no te detengas. Tú naciste para tomar la victoria en Cristo y no lo olvides jamás. Satanás está derrotado. Usted, como hijo de Dios, es un vencedor en el nombre de Cristo. Regreso en pocos segundos con el final del programa.
Bien, mis amigos, vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Padre de bondad, extendemos tus manos hacia ti porque necesitamos de tu auxilio, de tu generosidad y de tu fortaleza para tratar de medir fuerzas con el enemigo, que es más fuerte que yo, pero no más que tú. Tú eres, Señor, grande. Cada día es una tremenda lucha contra el pecado, contra las tentaciones, contra el furor del perverso que trata de minar la limitada fuerza corporal y mental del cuerpo y quiere tomar las riendas de mi vida para llevarme al azote de la corrupción y de las fuerzas del mal. Sé clemente a mi agonía, escucha mi clamor y dame tu aliento y tu palabra. Así como tú eres el Señor de todo lo que existe, escucha mi clamor y toma, Señor, en base a tu deidad, el camino que tú quieres que yo recorra para que pueda cumplir con tu voluntad. Ilumina mi vida hacia Jesús, llévame, Señor, por el sendero que tu santa voluntad ha dispuesto para hacer solo lo que venga de ti. Y así dar honor a tu palabra, que es vida y es verdad. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amigos y hermanos, gracias por tu atención. Gracias por estar con nosotros en este programa. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tu familia, con tus hermanos en Cristo Jesús. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas y comentarios, por favor utiliza caminodevida@gmail.com o el teléfono 225-205-2421. Esperamos que tengas paz, alegría, tranquilidad, dicha, felicidad, paciencia y amor en el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Feliz noche y feliz semana. Nos vemos el lunes. Gracias.